Y bueno, hoy continuamos con el tema Iglesia irresistible. Iglesia irresistible para Dios e iglesia irresistible para aquellos que vienen, para aquellos que buscan a Dios. Se vuelve una iglesia irresistible. Mira lo que el Señor expresó acerca de su iglesia, hablando con Pedro. Le dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Wow, porque Jesús se levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte misma, al diablo y al pecado. El diablo no es más poderoso que Dios. No es una pugna de poder a ver quién puede. Es una lucha por la verdad de su gloria, la verdad de su palabra, la verdad de su triunfo. Y le dice: Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta roca, Jesús mismo edificaré la iglesia. Pedro nos lo explica en su primera carta diciendo: ahora ustedes, la iglesia, se acerca a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por medio de la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que Pedro nos aclara que en ese momento, cuando Jesús declaró: tú eres una piedra, tú eres una roca, pero yo, hablando Jesús de sí mismo, yo soy el fundamento, la piedra principal, la del ángulo sobre la cual todas las demás piedras, la iglesia, será edificada. Así que tú eres una piedra viva. Dile al que está a tu lado: ¿cómo estás, piedra? Sonríe, piedra. Porque tú eres una piedra viva, sólida, que descansa sobre el fundamento de Cristo, de su verdad, de su sacrificio y de su resurrección. Y la promesa es que la muerte no detendrá a la iglesia y no reinará por siempre sobre nuestros cuerpos mortales. Aunque un día moriremos, partiremos de esta tierra, pero esperamos la resurrección. Y luego Pablo le dice a Timoteo: la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, en base a lo que Jesús declaró, siendo Él la piedra principal, la iglesia edificada por piedras vivas, por cada uno de nosotros, es la columna de la verdad. No es que nosotros seamos la verdad, no es que nuestra iglesia, denominación o corriente carismática sea la verdad, sino que Cristo es la verdad que habita en la iglesia, y esa verdad, como columna, sostiene la casa de Dios, donde vienen todos aquellos que el Señor está llamando para creer en la verdad que los hace libres. Y esa verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Hasta este momento de la serie Irresistible, Iglesia Irresistible, hemos establecido dos principios muy importantes que quiero recordar. Número uno, la iglesia es la congregación de los nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y número dos, estos nacidos de nuevo, plantados, siendo edificados con otras piedras, plantados con raíces profundas en una iglesia local, crecerán sanos y fuertes. Hoy, en esta tercera entrega, quiero hablarte sobre el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia hacia Cristo y hacia sus semejantes. La iglesia de Jesús tiene diferentes matices, retos y características. Dios no nos uniformó. La Escritura nos dice, nos habla de la multiforme gracia de Dios, de las expresiones de gracia de Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No nos uniformó, pero juntos, unidos, amándonos, respetándonos, honrándonos y reconociéndonos, es que nosotros podemos experimentar esta gracia de Dios y hacer lo que Dios nos mandó a hacer y ser quien Dios nos mandó ser en Cristo Jesús.
En Apocalipsis, y cuando digo Apocalipsis como que de repente nos asustamos, pero los primeros capítulos nos hablan de 7 iglesias, que no habrá tiempo para ver cada una de ellas, pero me gustaría tomar la primera, la iglesia de Éfeso, y terminar con la iglesia de la Odisea. Y escribe a la primera iglesia. Jesús, recuerda, está hablando con Juan, el apóstol Juan, y le está dando un mensaje especial para las 7 iglesias. Y en estas 7 iglesias podemos nosotros identificarnos como iglesia o como creyente. Y escribe esta carta, le dice el Señor a Juan, de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y del que camina en medio de los 7 candelabros. Las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro representan a la iglesia. Y le dice a esta iglesia: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Es una iglesia trabajadora. Es una iglesia que ha acumulado conocimiento y discernimiento para distinguir lo bueno y despreciar lo malo. Es aquella iglesia que no se come todo lo que ve en el internet. Es aquella iglesia que está trabajando duro para el Señor y a la vez aprendiendo mucho de su palabra. Wow. Dice incluso que ha sufrido por el nombre de Cristo con paciencia y no se ha dado por vencido. Pero esta iglesia dice Jesús, una queja contra ti. Pues ¿cuál queja, Señor? Si somos bien chambeadores, si tenemos mucho conocimiento, si distinguimos el bien del mal, si incluso hemos sufrido por causa de tu nombre y no nos hemos dado por vencidos. Dice, tengo una queja contra ti. ¿Y cuál es la queja? Entre signos de admiración: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Convivencia es una iglesia que ha procurado desarrollar programas para todas las personas. El día de ayer tuvimos un evento extraordinario. Nuestro ministerio de generaciones programó este evento de plenitud para nuestros adultos mayores. Wow, fue algo hermoso ver a estas personas subiendo la rampa, las escaleras con una alegría. Las mujeres bien guapas, trajeron sus mejores vestidos, pintaditas, peinaditas. Algo extraordinario. Los pusieron a hacer ejercicio, una merienda, pintaron. Una plática de un geriatra impresionante me abrió el entendimiento para comprender mejor cómo ayudarle a mi mamá de la tercera edad a vivir mejor. El próximo viernes tendremos un evento para adolescentes, una feria Nexus, que por cierto no se la pueden perder tus hijos. Y tenemos programas para hombres, para mujeres, tenemos para matrimonios, tenemos un programa de instrucción bíblica, el intensivo. Tenemos mucho sucediendo en convivencia. El peligro es que ese hacer nos detenga un poco, porque ya no amamos a Dios ni nos amamos entre nosotros como al principio. Mira, dice Jesús, hasta dónde has caído y vuélvete a mí. Y haz las primeras obras o las obras que hacías al principio. Mira cómo entrelaza el sentimiento del amor, el sentimiento del enamoramiento, pero va más allá del sentimiento, diciendo, haz las primeras obras. ¿Te acuerdas las primeras obras, los que ya llevamos tiempo en el Señor? Cómo todo nos impactaba, nos generaba una alegría y un deseo por participar.
¿Recuerdas cómo veías con amor y con ternura? Pero luego crecimos y nos endurecimos. El entendimiento, la acumulación de información nos hizo soberbios, nos hizo aislarnos. Y dice el Señor: recuerda de dónde has caído y vuélvete a mí y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, y arrepentimiento habla en un cambio en nuestra manera de pensar. El arrepentimiento no es un acto aislado del cristiano para recibir o conocer a Cristo, o cuando comete un pecado. Es el cambio de pensamiento constante a través de la palabra de Dios. Este cambio en nuestra manera de pensar producirá un cambio en nuestras actitudes y acciones. Dice: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Y cuando leí la primera vez los nicolaitas, pues ¿quiénes son los de San Nicolás o qué? ¿Qué hicieron pues? No, no se preocupen, los de San Nicolás no está hablando de ustedes. ¿Quiénes son los nicolaitas? Son estas personas que se introducían a la iglesia con un pensamiento griego, exaltando a Platón, a Sócrates, con este pensamiento griego diciendo que no, la carne es mala y todo es espiritual. Y cuando escuchas a un creyente decir todo es espiritual, negando la función de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y de nuestra mente, es un pensamiento griego. Pero ¿qué crees? Nuestra fe se fundamenta en un libro hebreo, no es griego. Y entonces estos nicolaitas introducían aquellas herramientas humanas que no son malas ni pecaminosas en muchos de los casos, pero que sí hacían una mezcla de lo que Dios había revelado a través de su palabra, de la doctrina que los apóstoles habían enseñado. Las mezclaban y hacían un híbrido. Y entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia, le está dando un norte y le está diciendo: iglesia, sí tengo algo a tu favor, que aborrecen la obra de estas personas, pero ya te infectaron. Ya te infectaron con su pensamiento griego. Ya te infectaron con esta manera de verme a mí a través de las circunstancias y de la experiencia, donde negamos la eficacia de la palabra de Dios porque basamos nuestra fe en nuestras experiencias. Y por eso, iglesia, has dejado tu primer amor, porque tú crees que todo es espiritual. Y no todo es espiritual. Dice: tú me has dejado de amar. Porque la revelación del Espíritu Santo la tienes al 100. Conoces la Biblia, distingues lo bueno de lo malo, pero tu corazón es un témpano de hielo. Y tú necesitas ser transformado en tu entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo, que sí se manifiesta en tu espíritu, libere en tu alma la emoción, el sentimiento del amor, pero que también produzca el fruto de las acciones del amor de Dios. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Debemos establecer que amar a Dios sí es un sentimiento, pero también es un mandamiento que lleva fruto. Cuando le preguntaron al Señor: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón. La esencia de tu ser es importante, es esencial. Pero ¿qué creen? No solamente con tu corazón, también tienes que amarlo con toda, ¿qué dice? Con toda tu alma.
Sí, en el corazón, en este caso está hablando de la revelación del Espíritu Santo que nos indica que somos hijos de Dios. Pero eso tiene que salir a tu alma. Cuando no sale a tu alma, te quedas inmaduro emocionalmente, porque resistes la palabra. Todo es espiritual. Oye, necesitas arreglar esta solución con tu matrimonio, con tus hijos. Tengo que orar más. Tal vez sí, pero no es toda la solución, porque en la revelación del Espíritu Santo, de su amor perfecto, te va a llevar a ciertas acciones de amor que también nacen en tu alma y libera tus sentimientos. Y si te quedas con que todo es espiritual, vas a carecer de una madurez emocional y una madurez en el Espíritu Santo. Como cristianos no promovemos la madurez espiritual, porque es muy peligroso definirla, y cualquier religión te habla de espiritualidad, aún en lo secular. Nosotros hablamos, de acuerdo a la Escritura, en Romanos capítulo 8, una vida madura en el conocimiento y la relación con la persona divina del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes, pero el pensamiento griego, la tendencia de nuestra sociedad aquí en Monterrey es acá: más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. ¿Es malo, Luis, el conocimiento? Para nada, pero tiene el gran peligro de enfriar el corazón. Así lo está diciendo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo. Fíjate que no le está diciendo a la iglesia: detén tus programas, iglesia, ya deja de hacer. No lo está diciendo eso. Está diciendo: no dejes de hacerlo. Lo haces muy bien, vas creciendo en ello, pero regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. A todo el que tenga oído debe escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando y entender lo que dice a la iglesia. Y los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hemos reducido este mandamiento a nuestra experiencia, porque Jesús aún va más allá en el capítulo 5 de Mateo, diciendo: no solamente amas a tu prójimo que te cae muy bien, ama a tus enemigos. No, porque tú no sabes que a mí me humillaron, a mí me ofendieron, a mí me abandonaron, a mí me abusaron. Y entonces yo niego la eficacia del mandamiento de Dios en base a mi experiencia. Y como eso genera una inmadurez emocional, porque no tomo la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo para liberar mis emociones y liberar mis acciones y cambiar mi mente, y como la resisto, entonces salgo de la iglesia buscando las herramientas humanas que me llevarán a estar en paz. Entonces se vuelve irreconciliable la enseñanza bíblica con mi diario vivir. Y yo busco entonces eventos que me liberen y no procesos que me edifiquen. Jesús habló diciendo: los que aceptan mis mandamientos
y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Cómo? Porque recibimos de este pensamiento muy griego, muy griego, en que el amor es una decisión. El libro hebreo, Biblia, dice que es un mandamiento. Es que yo no siento, yo ya no deseo amarte, yo ya me quiero divorciar. Es que yo no deseo amar, yo ya no siento amar. Es importante sentir, súper importante. Pero el sentimiento y la emoción de ese amor se libera, se edifica en el cumplimiento del mandamiento. Porque incluso no lo siento. Eres mi enemigo. Hasta siento que te odio y te arrancaría la cabeza si pudiera. Pero como no soy un discípulo de Platón y de Sócrates, ni de los griegos, sino de Cristo, entonces voy a ir a la cruz del Calvario para amarte como Cristo me amó. Y en ese ir a la cruz para amar, encontramos la resurrección en el sentimiento, en la emoción del amor. Son dos cosas diferentes, muy diferentes, y por eso le está diciendo el Señor a la iglesia: iglesia, regresa al amor. Regresa al amor, sí, el amor romántico, el amor expresado al Señor en un acto extravagante, como la mujer que derramó el perfume. Sí, regresa a ello, pero es un mandamiento. No te vayas con la finta, no te dejes influenciar por los nicolaitas de este tiempo, por la gente que mezcla cosas. Amar a Dios, mira cómo lo dice Juan en su primera carta. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿cómo dice? Ayúdame, iglesia, ¿cómo dice? Es que es bien difícil. Es que ya lo intenté y no puedo. ¿Puedes orar por mí para que yo ame? Pues sí, pero no jala así, porque está ligado el mandamiento con el sentimiento. Y parte de la revelación del Espíritu Santo para despertar nuestros sentimientos. Ese es el modelo bíblico, no griego, hebreo bíblico. Y aunque somos latinos, no hebreos, al menos yo, el Señor dijo que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Seas griego, hebreo, de San Nicolás, de San Pedro, de Monterrey, de Santa Catarina, de puros santos tenemos. Y no te sientas tan santo por vivir en un municipio santo. Pero el Señor empieza a hablarle a la iglesia para que sea realmente una iglesia irresistible. Muy irresistible. No es gravoso, hermano. Es que a mí se me hace gravoso. Jóvenes que crecieron en la iglesia, que recibieron el evangelio griego, de leyes, de restricciones, donde todo es espiritual y todo es del diablo y todo es pecaminoso y las maldiciones, y te va a agarrar tan camón y te va a arrastrar y te... Dicen, no, es muy difícil el rollo de los jefes. Qué religión tan compleja y complicada. Ahí nos vemos. ¿Cómo puedo traer a mis hijos a la iglesia?
Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu hijo como a ti mismo. Y cuando el hijo ve la congruencia de nuestro amor, ellos van a comprender cómo amar a Dios y cómo Dios nos ama. ¿Cómo es posible amar a Dios entonces de esta manera? Gracias al fruto del Espíritu Santo, que sí se da en nuestro espíritu. Obviamente inicia ahí, pero que brota en nuestra alma y transforma nuestra manera de pensar. Brota en aquellos que, plantados en la casa del Señor, echan raíces con una clase de amor muy diferente. El apóstol Pablo escribe: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, si no amo a los demás, si yo sigo juzgando, si yo sigo viendo a alguien en necesidad o atrapado en una vida pecaminosa y con los resultados de ella, y sigo emitiendo el juicio, por algo estará así, por algo no tiene dinero, por algo lo dejó la familia, si yo continúo en este pensamiento de justicia, o más bien justiciero, el amor de Dios como fruto del Espíritu Santo se va a ir secando. Pero cuando nosotros nos relacionamos con el Espíritu de Dios, empiezo a amar a los demás. Porque si no, sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía, escucha, está hablando de una revelación del Espíritu Santo, pero que no es suficiente. Es complementaria a los demás. Porque si yo tuviera el don de profecía, entendiera todos los secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que fuera capaz de mover montañas, pero no amo a otros, yo no sería nada. Incluso si diera todo lo que tengo a los pobres, hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amo a los demás, no habría logrado absolutamente nada. Éfeso tenía las características espirituales que describe 1 Corintios 13, pero había dejado su primer amor. Se había vuelto orgullosa, muy trabajadora, pero se le metió el humo a la cabeza, se le ensanchó la cabeza y se le encogió el corazón. Porque el tipo de amor que es revelado por el Espíritu Santo da un fruto en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras acciones. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, no pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Este es el tipo de amor que había perdido la iglesia de Éfeso. Quería que ahora se hicieran las cosas a su manera, porque así lo hemos hecho siempre y así Dios me lo ha revelado. No importa el bienestar de los demás, no importa la iglesia, yo tengo que sentirme satisfecho en mi manera de percibir a Dios. Estás perdido completamente y no te das cuenta. Pero luego el Señor habla a través de su profeta la buena noticia, que es donde yo respiro. Volveré a conquistarla. Oseas 2:14. Luego volveré a conquistarla. Sí, está hablando de su pueblo Israel, pero está hablando también de la iglesia. La llevaré,
la volveré a conquistar, llevándola al desierto. Ahora, desierto en esta ocasión no son tragedias. Ay, con razón me está yendo mal, como que Dios me llevó. No puedes mezclar cosas. Aquí desierto es única y exclusivamente un lugar apartado donde no tenemos distracciones. ¿Sabes cuál puede ser ese desierto? Cuando apagas tu celular. Porque en el desierto no hay internet. En el desierto no hay Easy, Cablevisión, no hay Sky. No hay nada. ¿Qué es lo único que tienes? A Dios. Pero nos aburre Dios. Nos impacienta Dios. Ya, por favor. Cuando Dios dice, te voy a llevar al desierto. Porque aún en el desierto de Israel, cuando salió de Egipto, ese desierto bendijo tanto a Israel. El problema era el corazón endurecido. Pero en el desierto vieron a Dios. Vieron la provisión sobrenatural. Vieron el agua salir de la roca. Sus vestiduras no envejecieron. Una columna de fuego durante la noche para calentarlo, una columna de nube para enfriarlo. Y es que escuchamos cualquier mensaje y cualquier loco dice desierto y enseña cada cosa rara, que ya desierto es todo esto. No es así. Desiertos son lugares de calma, de bajar la velocidad, de darle tiempo al amor. Pero si creemos que todo es espiritual, imagínense, damas aquí presentes, que el romanticismo fluye después de esta plática y tu marido llega con unas flores, pero él dice que todo es espiritual. Entonces agarra el ramo de flores y le dice, vengo a traerte este ramo de flores, pero no quiero emociones. Contrólate, respira profundo, recíbelas. Pues no, la mujer, ¿qué hace? Gracias. Un acto de servicio. ¿Sabes cuál es la queja de las mujeres en las consejerías matrimoniales? El abandono emocional de sus maridos. Digan algo, mujeres. Pues es lo que me dicen cuando vienen. No es cierto. Sí provees y todo, pero me tiene abandonada emocionalmente. Yo voy con el vato. Oye, compa, pues aliviánese. Tengo que orar más. No. Pues ¿cuánto llevas orando? Necesitas acción, mijito. Y la muestra de tu oración en la libertad y liberación se muestra en tu romanticismo comprometido con tu mujer. Pero el pensamiento griego de nuevo nos ha robado esta capacidad, porque venimos también a la iglesia y decimos, todo es espiritual. Oye, mi hijo está muy emocionado para entrar al programa intensivo y yo no quiero que se emocione. Déjalo que se emocione. Imagínate, hombre, que estás viendo el partido. No quiero hablar del clásico. Seamos espirituales, por favor. Estás viendo el partido. Mete gol tu equipo. A ver, Rayados, mete gol tu equipo. Me faltó galleta. Imagínate que mete gol. Gol. Qué bonito gol. No manches. Pero en la iglesia, no, en la iglesia no hay que expresar esas emociones, porque todo es espiritual.
Wow. Y entonces percibimos a un Dios que solo es espiritual, que solo es espíritu, olvidando que mandó a Jesucristo en la carne. Y lo percibimos frío, lejano, a veces eficiente, a veces deficiente. Porque nuestra única medida insostenible decimos que es espiritual. Wow. Esta iglesia, el Señor le está llamando de nuevo. Dice: le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Y se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo. Cuando era joven la liberé de la esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Esposo mío. Yo traeré una convicción por el Espíritu Santo a tu espíritu. Me revelaré, te abriré el conocimiento de la palabra de Dios y te liberaré en tus emociones y liberaré tu mente que partió del Espíritu Santo para que me ames como un marido, con la ilusión de recibirme, con la emoción de entregarte, con la emoción de la intimidad en el matrimonio. Tú me amarás porque te llevaré al desierto, chiquita. ¿Dónde termina una iglesia o creyente que no recupera su amor por Dios? En la última iglesia descrita en Apocalipsis, la de la Odisea, escribe esta carta a la iglesia de la Odisea: sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente. Como quisieras que fuera lo uno y lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, vengo por mi bendición, no necesito nada y no necesito a nadie. Y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable. No te has dado cuenta que eres pobre, ciego y desnudo. Así que te aconsejo que compres de mí oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Ese abandono emocional que nos daña tanto a los seres humanos es un abandono también emocional hacia los sentimientos de Dios. Pero como no lo experimentamos, sobre todo si creemos la mentira de que todo es espiritual, todo se puede originar, o gran parte, en el espíritu. De acuerdo, pero no todo es espiritual. Y como no nos relacionamos con Dios y permitimos que también obre en nuestras emociones y en nuestra mente, hay una gran deficiencia en nuestra relación emocional con otros seres humanos. Y lo voy a poner en palabras muy humanas, no perfectas, pero ese abandono que sentimos, Dios lo percibe porque lo abandonamos a Él. Y está hablando a la iglesia, está diciéndole a ella. Termina en el versículo 20, un versículo muy famoso que no es de evangelismo, es para la iglesia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos, como amada esposa. Una vida saciada de las bendiciones de Dios tiene un gran peligro,
un gran riesgo de tibieza. En este momento celebraremos la Santa Cena como una oportunidad de volver al principio, de volver a amar a Dios. Es la posibilidad de que a través de un acto tangible podamos abrir la puerta de nuestro corazón para recuperar nuestro primer amor. Este amor que dice Efesios, que amó tanto a la iglesia que Él entregó su vida por ella. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Y si en este momento te puedes poner de pie, si eres tan amable, e ir abriendo los elementos de la Santa Cena, abriendo la bolsita de las galletas, abriendo el popote e introduciéndolo al jugo. Y una vez que termines, te invito a meditar en lo que hoy la palabra de Dios nos ha impartido. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de su palabra. Si alguno oye mi voz, Señor, hoy dejamos la actitud de la iglesia que se cree rica, autosuficiente e independiente. Hoy, Espíritu Santo, pedimos que tú traigas esta revelación de la palabra de Dios para transformar mi manera de pensar y mis emociones hacia Dios en el cumplimiento de su voluntad. Ayúdame a comprender cómo es que el amor hacia Dios y hacia los demás no es una decisión, es un mandamiento. Y tus mandamientos no son gravosos, pero ha sido gravoso para mí, porque yo soy egoísta, porque yo soy superficial, porque yo me he tragado esa mentira de ser un hombre espiritual, pero he alejado al Espíritu Santo de mi corazón. Así que hoy tomamos estos elementos, Señor, y esta galleta, este elemento físico ordinario que realmente no tiene ningún valor económico, es simplemente un recordatorio a nuestros sentidos, a nuestro gusto, olfato, tacto, a la vista, al oído cuando quiebra la galleta. Es un recordatorio, Señor, de tu gran amor expresado en la cruz, que por el gozo puesto delante de ti fuiste a la cruz para satisfacer la justicia y la santidad del Padre, y allí yo encuentro redención. Es este camino de Emaús en Lucas 24, cuando nos describe el caminar de dos de los discípulos, probablemente Pedro y Juan, que iban hacia Emaús,
que Emaús significa aguas tibias, les había caído tibieza al corazón. Habían escuchado la enseñanza, pero la tibieza había caído a sus corazones. Y entonces Jesús se acerca, lo invitan en algún momento a pasar a un lugar en el camino. Le insisten, quédate con nosotros. Él entra a Jesús, y si recuerdas la historia, Jesús toma el pan, y al partir el pan se abren los ojos y ellos dicen: es Jesús. Con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Nosotros la habíamos acumulado aquí, solamente aquí, pero ahora el partir el pan, la comunión, ahora comprendemos que al partir el pan, Cristo nos estaba enseñando que fue partido por nosotros. Al meterme este pedacito de galleta entre mis dientes y masticarlo, es que Jesús fue molido por nosotros. Y al tragar este pedacito comprenderemos que Cristo fue molido, pero siendo el pan de vida, cayó a nuestras almas, corazones y mente y todo nuestro ser, para darnos redención y para liberarnos. Así que hoy lo tomamos en este recordatorio, Señor, con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Y al tomar este jugo de uva, recordamos que tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Jesús vino en la carne. Jesús vino en la carne para castigar en su carne los delitos que habíamos cometido, y al derramar sangre cubrirnos con justicia. Oh, cuán hermosa es tu salvación, Señor. No hay ninguna religión que pueda comprobar que su Dios sangró en una cruz. Muchos se han levantado, literaturas de otras culturas lo han dicho, pero nunca lo han demostrado. En cambio, nuestro glorioso Jesús fue visto por centenas de testigos. Y tomamos esto, Señor, recibiendo reconciliación en el nombre de Jesús.